Una tarde, mientras organizaba mis cosas en la habitación donde dormíamos, vi una sombra que pareció caminar hacia el baño. Fui a comentarles a los chicos lo sucedido y uno de ellos me dijo, ¿conociste a Paul? Él llamó a Cindy y nos invitó a sentarnos a la mesa para hablarnos de un asunto muy importante. Cuando él era mucho más joven, había entrado en una secta y como ritual de iniciación había tenido que elegir a un alma para que lo acompañara de por vida. Desde entonces, Paul siempre estaba a su lado. Nos dijo que también pensaba que ese baño era una especie de portal porque además de Paul, ya había sentido la presencia de otras entidades que entraban y salían por ahí. A mí me parecía sospechoso que el agua se fugara por todos lados, por la ducha, el lavamanos, el inodoro y las goteras en el techo. Y una noche, mientras nos alistábamos para dormir, la luz del cuarto se apagó sola y después un nerviosismo se apoderó de los que estábamos presentes. Cindy dijo que sentía una presión en su vientre, como si alguien se hubiera sentado sobre ella, y yo, que me encontraba a su lado, también pude sentir energías muy extrañas. En mi casa muchas veces me había despertado en medio de la noche y había visto siluetas fluorescentes al pie de mi cama, pero por lo general había sido muy valiente y después de un alarido de auxilio que despertara a todos, volví a dormir profundamente. Pero esta vez los chicos entraron en pánico y a pesar de que en algún momento sentí como si estuviesen confabulados para asustarme, acurrucada junto a Cindy, que es un poco más fuerte y protectora que yo, me puse a rezar con ella, solo por si acaso. En mi paso por la casa de los meninos de la colina conocí mi kin maya, águila cósmica azul. Para los mayas, un kin es algo parecido a una unidad energética de medida de tiempo que resulta de la unión de un sello y un tono energético. En mi caso, el sello es águila azul y el tono es cósmico, y que comprende un conjunto de cualidades y defectos, asemejándose la descripción de cada kin a la de un signo zodiacal. Los mayas también consideraban que así como tenemos una información de cómo serán nuestras características físicas y biológicas determinadas por nuestro código genético, así también tenemos algunas disposiciones energéticas determinadas por un código armónico. Aquí hay una referencia, el factor maya, un camino más allá de la tecnología de José Argüelles. Hoy en día soy seguidora del legado maya y me he interesado tanto por este tema que lo comparto con casi todas las personas que encuentro en mi camino. La parte del cuerpo que rige mi kin es el dedo gordo del pie izquierdo y justo por esos días estaba siendo atacada por un hongo en la uña del mismo dedo. Yo ya había asociado mi problema con la calidad de mis pasos y por los eventos de los últimos días casi podía confirmarlo, pero iba comprendiendo que era humana y que eso me otorgaba algunos créditos disponibles para incurrir tranquilamente en inocentes desviaciones de mi camino. Para los mayas, el águila azul es el sello de los viajeros, y aunque habrá muchos viajeros por el mundo a los que corresponden diferentes sellos, a mí me tocó ser un águila y de verdad sentía que el andar por ahí se me daba de manera espontánea. Mi estadía en la casa de los meninos también resultó beneficiosa en términos alimenticios, porque ellos eran vegetarianos y yo también quería hacerlo cada vez más. Habíamos contactado al dueño de un barco de carga en el puerto industrial de Manaos que nos llevaría por el río Amazonas hasta Portobelo en el estado de Rondonia. Cuando el hombre nos citó nos recomendó ir con nuestras mochilas porque el barco iba a salir al tercer día y el viaje podía adelantarse, siendo conveniente que pasáramos esas noches previas en el puerto. Cuando nos encontramos con él nos invitó a desayunar y sentí que estaba particularmente solícito conmigo, haciéndome prever las incomodidades que esto podía representarme en el viaje, pero pensé en que ya sabría cómo manejarlo después. El intercambio consistía en que nosotras prepararíamos las comidas durante el viaje y ellos a cambio nos llevarían. Nos indicaron que podíamos acomodar nuestras hamacas en el segundo piso del barco, en una especie de balcón donde veíamos las gaviotas del puerto buscando comida. La cocina estaba muy sucia, llena de cucarachas.
No recuerdo haber visto tantos insectos juntos en mi vida. Y Cindy y yo nos pusimos a limpiar, pero estaba todo tan sucio que no veía la posibilidad de preparar comida ese día y nos mirábamos sorprendidas, aunque ninguna se atrevía a dar el primer paso atrás. En ese momento estábamos 3 tripulantes del barco y nosotras 2. La carga iría en un planchón enganchado en la parte trasera del barco. Los hombres fueron respetuosos con nosotras y el resto de ese día Cindy y yo lo pasamos hablando y descansando en nuestras hamacas. Quise conectarme a internet y me fui a la entrada del puerto a buscar la clave del Wi-Fi. El joven que cuidaba la portería me dejó usar la señal sin problema. Con mi papá era con quien mantenía una comunicación más frecuente y me gustaba informarlo de mis pasos para que no se preocupara. Omití algunos detalles de las condiciones del viaje. Por ejemplo, no dije que viajaríamos solas en compañía de hombres desconocidos, que no sabía cómo sería la travesía, pero imaginaba que habría largos tramos de río donde cualquier cosa podía suceder y que de ser así lo más probable es que no tuviéramos auxilio, que no existía ningún registro de nuestra presencia en ese lugar, donde podíamos simplemente desaparecer sin dejar rastro. Eran tantas cosas las que yo podía anticipar en los pensamientos de mi papá, que también las anticipaba en los míos, así no lo quisiera. Cuando empezó a hacerse de noche, sentí nostalgia de ver las luces de los barcos, escuchando a las gaviotas que parecían más activas justo antes de irse a dormir y la despedida al teléfono de mi amado padre. Y antes de volver al barco, el portero me dijo que quería invitarme a la iglesia y que podía ir con mi amiga. Al día siguiente, Cindy y yo estuvimos listas en la entrada del puerto, donde nos recogieron para ir a un bautizo colectivo en una iglesia adventista. Estuvimos muy atentas y entregadas en toda la misa y cuando salimos fuimos a comer pizza con el joven y su familia. Mientras esperábamos la comida, él nos dijo que sin querer había escuchado una conversación entre uno de los tripulantes de nuestro barco y otro hombre, y no nos dio detalles, pero nos aconsejó muy seriamente que no viajáramos con ellos. Yo confié plenamente en él. No sospechaba de los hombres del barco y de hecho me parecían buenas personas, pero recordar las cucarachas en la cocina fue lo que me llevó a no dudar de aquella advertencia. Para algunas culturas ancestrales, los insectos rastreros aparecen para transmutar energías negativas y quizás eso quería decir, al menos para mí, que en ese barco había mucho por transmutar. También Cindy, 10 años menor que yo, me hacía sentir más responsable por la seguridad de las dos, y de todas maneras hubiera sido tonto de mi parte no creer, así no fuera cierto. Años atrás, mientras hacía una meditación con una vela encendida, había visto claramente la imagen de un barco en la llama, y desde entonces pensaba que algo importante iba a sucederme navegando. No quería comprobar si ese algo importante se trataba de mi propia muerte durante mi travesía en ese barco, y cuando llegamos al puerto esa noche ya sabíamos que nos iríamos la mañana siguiente. Decidí tomar un nuevo rumbo. Ahora quería ir hacia Belén en el estado de Pará, pensando en que sería más viable para mí viajar por la costa, por los lugares más turísticos de Brasil. Cindy prefirió conservar su ruta hacia Porto Velho y nos despedimos. Yo estaba profundamente agradecida por su cariño, su compañía y por toda la logística que nos había facilitado tanto el camino. Desde el puerto industrial salían los barcos hacia Porto Velho y Cindy solo tuvo que llevar sus cosas a otro barco que estaba muy cerca de allí. Yo me fui en bus hacia el puerto fluvial de pasajeros en Manaos. En el puerto de pasajeros era necesario mostrar el tiquete de viaje en barco para poder ingresar. Necesitaba buscar un intercambio de trabajo por un pasaje y le expliqué brevemente al señor de la portería, quien después muy cortésmente me dejó entrar. Fui preguntando por los barcos cuál saldría próximamente hacia Belén y encontré uno que estaba programado para partir en 3 días. Uno de sus tripulantes me llevó a hablar con el capitán, al que conté de mi situación y me dijo que no había lugar para trabajar, pero que sí podía hacerme un buen descuento y que además podían darme la comida durante el viaje. Acepté agradecida. Elegí el mejor lugar para colgar mi hamaca y dormí en el barco esas 3 noches previas a la salida hacia Belén.
Mientras tanto iban llegando los pasajeros. Cerca del puerto quedaba el mercado y aproveché para salir, caminar por los alrededores y comer bien y barato, que no era un lugar propiamente turístico, pero eso nunca es problema para una exploradora.